Muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Y quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Y vamos a estar esta noche ubicándonos y estudiando el versículo 1 y 2. Nosotros durante ya varios meses, casi que todo este año, hemos estado estudiando el libro de Efesios. No hemos terminado porque apenas vamos en el capítulo 5 y son 6. Pero ya estamos ahí avanzando más de la mitad. Y quiero que retomemos nuestro estudio y vamos adelante con el libro de Efesios. Amén. Y el título esta tarde, noche de la predicación es Hijo de Tigre. Y usted ha escuchado el dicho, ¿no? ¿Qué dice el hijo? ¿Qué dice el dicho? Hijo de Tigre. Bien, y ese dicho lo que implica es que como es el papá, va a salir ¿quién? El hijo. Otro dicho, esta predicación también pudimos haberla titulado De tal palo, tal astilla. Habíamos podido titularlo así. O bueno, no se me ocurre otro dicho que tengamos que nos sirviera. Pero lo que están diciendo estos dichos, lo que nos dan a entender es que hay una herencia, hay algo que se transmite al hijo y hay algo que se espera que ese hijo sea por los papás que tiene. Usted juzgará a un hijo por el papá que tiene y juzgará al papá por el hijo que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el hijo es un desordenado, usted va a decir, pero mire su papá tan organizado, mire su papá, y usted por qué es así. O si el hijo es muy organizado y usted dice, mire mi hijo le fue bien porque con el papá que tenía, usted si es que no se parece, en ese caso es positivo. Se juzga. Y de las dos maneras, el Salmo 127 dice que herencia de Jehová, 127, perdón, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice, bienaventurado el varón que los tuvo en su juventud, porque cuando esté en la puerta enfrentado, sus hijos son como saetas. Cuando uno piensa en este versículo, ¿qué quiere decir? Cuando un hombre ha levantado bien a sus hijos, al final ellos son los que van a validar lo que él es. Tan tremendo es esto de los hijos, ¿sí? Que el padre es juzgado por sus hijos, que en primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, eso ya es segunda de Timoteo, le está diciendo que nombre a líderes, y estos líderes tienen que tener una característica: que tengan a sus hijos en sujeción, que tengan a sus hijos en los caminos de Dios. Entonces ahí se juzga al padre. ¿Por qué? Por los hijos que tiene. Y esto lo menciono simplemente como introducción, porque quiero que hablemos esta tarde de esos dos versículos, versículo 1 y versículo 2 de Efesios capítulo 5, en donde vamos a ver cómo es el hijo de un tigre. ¿Cómo son las rayas que debe tener un tigre? Porque el dicho dice, hijo de tigre sale pintado como un tigre. ¿Y cuáles son las rayas que debe tener entonces un cristiano? Eso es lo que quiero que tú pienses esta noche. Así que vamos a leer los dos versículos en los cuales nos vamos a enfocar. Y dice así la escritura, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo ha venido hablando en todo el libro de Efesios de las bendiciones que nosotros tenemos en él. Usted lo encuentra en el capítulo 1. Capítulo 2, Pablo está hablando de lo que es la iglesia, de quién es la autoridad de la iglesia, cómo en la iglesia somos uno, ya no hay divisiones, la paz la logramos en medio de Cristo, y esa paz es más evidente en la iglesia. Pablo está preocupado porque los efesios entiendan qué es lo que Dios ha hecho. Por eso él hace una oración en el capítulo 1 diciéndoles, oro por ustedes, doblo mis rodillas para que a ustedes les sea dado un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que puedan entender cuál es la herencia, cuál es el poder que actúa en ustedes y cuál es la esperanza. Pablo está hablando de esto. Pero todo lo que nosotros recibimos en Dios
todo lo que somos, todas las afirmaciones, verdades y realidades de lo que somos en Dios, realmente implican algo en nosotros. Todo lo que Pablo viene a decir a partir del capítulo 4 en adelante son la respuesta que el cristiano tiene que tener por lo que ha recibido. Y entonces Pablo ahora empieza a hablar de: no debe haber entre ustedes peleas ni disensiones, ustedes son un cuerpo que debe edificarse. Y todo eso, ¿por qué? Por las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Y aquí hay otra realidad en la cual tú y yo no podemos escapar, y en la cual debemos preocuparnos, porque como dije hace un momento en el título de la predicación, hijo de tigre sale pintado. En el título de la enseñanza, hijo de tigre sale pintado. Y quiero que dividamos la enseñanza precisamente en esos dos. En eso utilicemos dos puntos que quiero que tú te enfoques principalmente. Y la primera es hijo de tigre. Y miren lo que dice el versículo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que Pablo está exigiendo en estos dos versículos, todo depende de lo que somos. En el dicho dice hijo de tigre. En este caso no somos hijos de un tigre, sino que dice ahí el versículo: sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. Y en el capítulo 1 Pablo establece que el propósito de Dios con nosotros fue hacernos hijos por medio de Cristo, fue hacernos parte de su familia. ¿Cómo es entonces la herencia que tiene un cristiano? ¿Cómo es el hijo de un tigre? Bueno, y hay unas realidades que necesitamos nosotros entender en esto. Primero, tú eres un hijo de Dios. En el momento en que creíste en Cristo Jesús, en el momento en que lo aceptaste a Él por fe en tu corazón, el estatus que tú tenías cambió de ser un hijo o un esclavo del pecado, de ser un hijo de la maldad, a ser un hijo de ¿quién? De Dios, a ser libre del pecado. Nuestro estatus, nuestra filiación cambió. Dice Juan capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es hijos de Dios una cosa tan simple y tan sencilla como que no le podamos prestar atención, sino que realmente ser hijo de Dios implica una cercanía y una filiación con Dios. Se tiene la certeza, y antes se decía que todos los seres humanos son hijos de Dios por la creación. Y pues tiene sentido y es verdad. Somos hijos de Dios porque Él nos creó. Pero aquí lo que está hablando Pablo, lo que dice Juan capítulo 1, no es somos hijos porque Él nos hizo. No, somos hijos porque creímos en Él, y ahora hay en nosotros una filiación diferente, distinta. Y tú no puedes olvidar de lo que tú eres. En el huerto del Edén, lo que Satanás hizo con Eva, lo que Satanás hizo con Adán, fue hacerlos dudar de la palabra de Dios en cuanto a su identidad y a su relación con Dios. ¿Con que Dios los dijo? Dudar de la palabra de Dios. No morirás. Negar la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que de ese árbol coman, ustedes serán iguales que Dios. Ya los puso a dudar. Dios le dijo: no coman de eso. Y dice Satanás: porque el día que de él coman, sabe Dios que serán igual que él. Y entonces Eva ahora duda ¿de qué? De su identidad. Ya no cree que lo que tiene es suficiente, sino que anhela más. Ahora quiere ser como ¿quién? Lo mismo sucedió a nuestro Señor Jesús en la tentación en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Lo está poniendo a dudar de su filiación con Dios. Y lo que tú experimentas, una gran cantidad de tentaciones y una gran cantidad de las cosas que el mundo hace contra ti, es llevarte a dudar de la realidad que tú eres un hijo de Dios. Y qué es sencillo y fácil que es con nosotros lograr eso, porque la misma acusación de nuestros pecados nos hace dudar de eso. Y a veces pues la embarramos, cometemos un error, y entonces ya no sentimos que seamos dignos, ya pensamos que ya no somos hijos de Dios.
enfocarnos en buscar dinero o en los afanes de este mundo que implican la promoción, el éxito empresarial, el éxito profesional, personal. Todas estas cosas nos están haciendo dudar de nuestra filiación con Dios. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios dependemos de Él. No, empezamos a pensar que dependemos o de la profesión, o del dinero, o de el éxito en mi empresa, etcétera, 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 etcétera. Empezamos a dudar. No puedes olvidarte que eres un hijo de Dios. No puedes olvidar esa realidad. Eso es lo primero que quiero que tú entiendas. Ahora dice ahí el versículo: imitadores de Dios como hijos amados. Y sabe, esto es algo también maravilloso, y es que nosotros somos hijos, pero además hijos amados. No es un hijo como sucede en nuestra sociedad, donde un papá tiene un hijo y es capaz de decirle en la cara: ay, yo no quería ese hijo, ay, yo no, qué embarrada. No, nuestro Dios sí nos quiso tener a nosotros, nos anhelaba, nos amó Él. No es como un padre que engendró a su hijo y después se olvidó y lo dejó abandonado y tirado a su suerte. No, Dios ha estado al tanto de todas las circunstancias de nuestra vida. Él ha cuidado absolutamente todo. Somos hijos de Dios y además hijos amados. Esa es la realidad que tú no puedes olvidar. Y entonces, lo más extraño es que un hijo reniegue contra sus padres. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar, lo cual no es muy agradable, pero esos papás, yo no sé, yo no les pedí que me trajeran al mundo. Hay hijos que le dicen así a los papás. En lugar de entender que existen y están acá porque Dios usó a sus padres para tenerlos en este lugar, se atreven a decirle: ay, yo no sé para qué me trajeron a este mundo. Hay otros más descarados que le dicen: usted tiene que darme lo que yo le pida, porque yo como no le dije que me trajera, así que es mejor que me dé, porque yo no le pedí, yo no lo obligué. Hay hijos que son capaces de decir eso. Quieren negar su filiación. Dicen: yo no quiero ser como mi papá. Ahora, eso lo entendemos si el papá es una persona que es terrible, pues uno dice: sí, no se parezca a su papá. Pero cuando los padres son personas buenas, correctas, que hacen lo que mejor pueden hacer, que un hijo diga eso y que rechace, es terrible. Es terrible. Pero así somos nosotros. Cuando nos olvidamos que somos hijos de Dios y de repente dudamos de nuestra filiación y ahora cambiamos esa realidad por lo que dice el mundo. Estamos negando a nuestro Dios. Negamos lo que Dios es, que somos hijos de Él, cuando no nos sometemos a su control de las cosas. Leía estos días y escuchaba a alguien que nos estaba enseñando. Y sabes, Dios nos quiebra, Dios nos rompe. Y algo que tú tienes que aprender rápido para que no sufras, es que Dios, así como te libera, Dios también te juzga. No para tu mal, sino para tu bien. Y entonces, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, tú no puedes olvidar cuál es tu filiación con Dios y no lo puedes negar. Si para esto soy cristiano, para sufrir. En la parábola del sembrador se habla de un grupo de personas que escuchan la palabra de Dios y están felices porque la están escuchando. Pero cuando llega la prueba, se les acabó la felicidad. ¿Por qué? Por la prueba. Porque no, ellos quieren ser hijos de Dios, pero sin problemitas. Y no se someten a la paternidad de Dios. Hebreos capítulo 13 dice que Dios, como un padre, nos trata. ¿Cómo nos trata Dios como un padre? Nos castiga. Dice: porque Dios al que tiene por hijo lo castiga. Porque ¿qué padre es aquel que deja a su hijo sin castigo? Dice así el libro de Hebreos capítulo 13. Y entonces Él nos dice, nos azota. Terrible esa palabra. Y alguien dirá: ¿cómo así? Pues sí. Y entonces cuando llega ese momento de adversidad, yo ya no quiero ser cristiano, o a mí no me interesa Dios. ¿Por qué? Porque estamos negando ¿qué? La filiación. Y lo mismo que nos parece escandaloso que haga un hijo con su padre: yo no quiero ser hijo suyo, haber nacido para ser pobre toda la vida, terrible. Estamos haciendo con Dios cuando no nos sometemos a su trato.
negamos lo que Él es, negamos lo que Él está haciendo, negamos la realidad de que somos hijos de Dios. Tú no puedes hacer eso, no puedes negarlo, porque lo cierto es que eres un hijo. Y lo primero que quiero que tú tengas claro en este punto es que tú eres un hijo de Dios, hijo de tigre, tú eres un hijo de Dios. Eso es lo primero que tengas en cuenta. No puedes olvidarte que esa realidad no la puedes negar. Que ahora que estás a los pies de Cristo, ahora que has sido redimido, salvado por Él, de ninguna manera puedes escapar de su autoridad, de su dominio, de su paternidad. Acéptalo, no lo niegues. Eso es lo primero que quiero que entiendas. Pero la segunda parte del dicho dice: sale pintado. Hijo de tigre sale pintado. Y bueno, ¿cuáles son las rayas del tigre? Dice el versículo 2 de Efesios capítulo 5: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 1 dice: sed pues imitadores. ¿De qué manera es que nosotros evidenciamos que somos hijos de Dios? ¿Cuáles son las rayas que este tigre debe tener con respecto al papá que tiene? Andar en amor. Principalmente es andar en amor, imitar a Dios, imitar la manera en que Él actúa. Esas son las rayas del tigre. Eso es lo que tú tienes que demostrar. Si eres un hijo de Dios, si ya entendiste que eso es tu realidad, ahora tiene que verse en una manera. ¿Cómo? Andar en amor, es lo que dice el versículo 2. Y andad en amor. Sed imitadores de Dios. Uno puede extenderse a todas las cosas que Dios ha hecho. Imitar a Dios. Dios creó los cielos y la tierra, pues yo también creo, no un cielo, no un universo, pero yo puedo hacer cosas creativas. Eso es imitar a Dios. Dios sustenta, Dios es el que sostiene el mundo, Dios es el que sostiene el universo. Así que yo también puedo imitar eso al sostener mi familia, al cuidar a todos, al estar pendiente de que todo en mi hogar esté funcionando bien. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso. Así que tú puedes, cuando hay injusticias, clamar porque haya justicia. Eso es imitar a Dios. Pero principalmente, y el versículo 2 lo que nos enseña es que las rayas del tigre es andar en amor. Los padres, y a veces a los hijos nos molesta eso, pero bueno, a mí no me molestaba pero los padres siempre comparan a los hijos menores con el mayor. Y le dicen a los menores: si ve su hermano o si ve su hermana, si ve, tome ejemplo. Le dicen así. Y entonces los hijos menores: ay, ¿por qué me comparas si yo no soy igual que mi hermano? Y los mayores: ¿y yo por qué tengo que ser el ejemplo de este? Que le ponen una responsabilidad a uno y al otro lo están comparando. Eso es una cosa que uno no aguanta mucho. Pero la realidad es que Dios hace eso mismo con nosotros. Nos coloca como ejemplo al hijo mayor. El hijo mayor se llama Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. Él es el modelo perfecto que tú y yo debemos imitar. ¿Y por qué tenemos que imitar a Cristo Jesús? Porque cuando nos dicen imite a Dios, pues eso se queda muy general. Eso es como, pues Dios es espíritu. Y en cambio, cuando nos dicen viva como Jesús, tenemos que durante 33 años Él vivió en la tierra y sabemos de qué manera actuó. Y entonces para los hijos esto implica obedecer a sus padres, porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesús se sometió a sus padres y crecía en estatura, en sabiduría, sujeto a sus padres, obedeciéndoles. Así que un hijo obedece a su padre, porque Jesús obedeció ¿a quiénes? A sus padres. Ok. ¿Qué hizo Jesús durante los 30 años que estuvo en la tierra? Algunos cuentos raros dicen que estuvo probablemente en las pirámides de Egipto adquiriendo sabiduría. ¿Usted sabía esos cuentos raros? Eso dicen, que durante los 30 años que no estuvo, después de los 12, de los 12 hasta los 30, estuvo metido 18 años en las pirámides de Egipto recibiendo la sabiduría. Por ahí hay unos libros que dicen esa basura y son muy populares. ¿Qué hizo? Pues lo que hace un hijo:
a obedecer a su papá, a hacer oficio, vaya mijito, lave la loza, vaya ayude a su papá en la carpintería. Eso hace un hijo. Y nuestro Señor Jesús hizo eso. Así que apenas uno empieza a crecer, necesita ponerse a trabajar. Porque ¿quién trabajó? Jesús, el Hijo de Dios también. Ah, ¿sí trabajó? Sí, trabajó. Ajá, uy. Mira algo interesante. Nosotros no podemos pensar que nuestro Señor Jesús, como era el Hijo de Dios, llegó a este mundo sabiendo todas las cosas y eso, mejor dicho, se sabía la palabra de memoria. No, Él tuvo que aprenderla. Tuvo que pasar por el proceso pedagógico de aprendizaje que pasamos todos nosotros, de ir a la sinagoga a escuchar a los maestros y aprender y aprender. ¿Por qué nuestro Señor Jesús pudo responderle a Satanás en la palabra de Dios? Satanás le utilizaba la palabra de Dios, el Salmo 91, y el Señor Jesús le respondía con Deuteronomio. ¿Por qué él puede citar eso directamente? Pues porque la estudió. Así que si tú quieres imitar a Jesús, necesitas estudiar la Biblia, porque él también la tuvo que estudiar. Yo pensé que él se la sabía. No, es que él fue un completo humano como tú y como yo, así que tuvo que aprender. Eso es imitar a Dios, pero principalmente es andar en amor. Y dice ahí el versículo de una manera interesante, se describe qué es este amor. Dice: y andad en amor así como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro Señor Jesús dijo que el principal mandamiento era amar ¿a quién? A Dios, sobre todas las cosas. Y el segundo era amar al prójimo. Eso era toda la ley, eso es todos los profetas. ¿Cuál es el resumen de todo el Antiguo Testamento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ese es el resumen de todo. Pablo luego lo retoma y principalmente eso es. Primera de Juan habla del amor. El que no ama a su prójimo, que ve y dice que ama a Dios, a quien no ve, está diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque el amor es la expresión máxima del cristiano. Amor. ¿Y cómo debe ser ese amor? Y necesitas pensar un poco en lo que Cristo Jesús hizo por ti, hizo por nosotros. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. El amor de nuestro Señor Jesús, que se expresó en su sacrificio, implicó primero venir acá. Lo hizo por amor. Venir a mezclarse con nosotros, hombres pecadores, un Dios completamente santo, separado, totalmente diferente a lo que nosotros somos, se humilló, vino acá por amor. No solo eso, dice, se entregó a sí mismo. Tú no puedes pensar que a Cristo Jesús lo traicionaron. Claro, por encima y en la apariencia es que a Cristo nuestro Señor lo traicionaron y Poncio Pilato lo crucificó, pero no, porque nuestro Señor Jesús dijo: nadie me quita mi vida sino que yo la doy. Y aquí el apóstol Pablo entiende eso, se entregó a sí mismo por amor. Entonces no fue que Judas lo traicionó, no, él se entregó y Judas colaboró con eso, pero nuestro Señor Jesús sabía que él lo iba a hacer voluntariamente. Se entregó. ¿Por qué? Por amor. Él le dice a los discípulos ahí en Juan capítulo 15: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y fue lo que él hizo unas horas más tarde en la cruz del Calvario, morir por sus amigos. Y dice: como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto es lo más interesante, él se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por hombres pecadores, por hombres que no merecían el perdón. Por eso fue que se entregó nuestro Señor Jesucristo. Y ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Sabes qué está queriendo decir Pablo y está queriendo enfatizar con esto el apóstol Pablo? Está queriendo enfatizar precisamente que por amor nuestro Señor Jesús se colocó en nuestro lugar para llevar en sí mismo la ira. Por amor. Y es lo más, mire, si algo a mí me hace sorprender de lo que Dios ha hecho en nosotros, es precisamente eso, que todos mis pecados los pagó Cristo. Aleluya. ¿Y por qué lo hizo Él?
Por amor. ¿Y por qué se entregó él a Dios como un sacrificio? Porque Dios era el que exigía el pago del pecado. Debe haber sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Y quién pagó la sangre de mis pecados? Jesús, por amor. Cuando yo entiendo y pienso todo esto que Jesús hizo y sé que soy un hijo de Dios y que debo imitar a Dios, debo empezar a cambiar mi manera de tratar a las demás personas. Yo no voy a ir a la cruz del Calvario por nadie, no, pero sí puedo dar mi vida en beneficio de otros. ¿Cómo da uno su vida en beneficio de otros? ¿Cómo tú puedes sacrificarte no yendo a la cruz, pero sí sacrificarte para que otros puedan tener vida? Pues tú puedes decir: voy a trabajar y de todo el dinero que yo recibo voy a destinar una parte para ayudar. Pues no quisiera pagar más, pero no puedo, pero voy a ayudar a alguien. Usted sabe, mucho de lo que nosotros recibimos nos lo gastamos en cosas que son innecesarias, en lujos sin los cuales podríamos vivir. Y ese dinero que a veces nos gastamos en una salida al parque o al cine o al restaurante, usted puede ayudar a alguien. No quiere decir que nunca vaya a un restaurante, no, sí, pero usted va a decir: no voy a ir todos los fines de semana a los restaurantes, sino que voy a sacrificar uno, y eso que me gasto en los restaurantes se lo voy a dar a alguien para ayudarle. Eso es sacrificarse por otro. Sacrificarse por otro es sacar tiempo para escuchar, para ayudar. Es de ir a donde el vecino o donde la vecina que está con un problema en su casa y nadie le ayuda, y: vecina, yo le vengo a ayudar, yo le arreglo eso, no se preocupe, tranquila. Ay, me perdí el partido de fútbol. Pero usted se está sacrificando ¿por quién? Por otros, y lo hace por amor. Pero el mayor sacrificio que tú tienes que hacer es estar dispuesto a gastar tu vida para predicar el evangelio de Cristo. Ay, pero o sea, me toca volverme pastor o me toca volverme misionero. No, no le toca volverse. Le toca entender que no puede quedarse callado, nada más. Le toca comprender que hay múltiples oportunidades para hablarle a alguien de Cristo. Siempre usted va a tener una oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, de invitarlo a la iglesia o de confrontarlo con su realidad o decirle simplemente: no estás solo, hay un Dios que está cuidando de ti. Sacrificar la vergüenza de hablar de tu fe, porque hoy día hablar de la fe da miedo, da vergüenza a algunas personas. A la mayoría de los cristianos les da vergüenza hablar de su fe y están esperando es que se haga un evento en la iglesia y lo utilizan como una excusa para proclamar a Cristo, en lugar de entender que yo no necesito una excusa que me den en la iglesia para predicar de Cristo. En todo momento lo debo hacer. Y no es coger a decirle: si usted no se arrepiente, se irá al infierno. No, es decirle: Dios te ama, tienes un problema, Él está para ayudarte. Ese es el más grande sacrificio, porque lo que hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario fue darnos a nosotros vida. Tú puedes traerle vida a otros cuando les predicas de Cristo, cuando les hablas de Cristo, cuando los traes al geteo, cuando los invitas aquí a la iglesia. Tú puedes hacer exactamente eso. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús mientras estuvo en la tierra? Milagros y predicar el evangelio. Los milagros, bueno, que Dios nos use, amén. Pero predicar, eso no se necesita que haya un milagro. Usted lo puede hacer. Usted ya tiene el Espíritu Santo en su corazón y puede predicar. Lo puede hacer. Puede hablarle al vecino, a la vecina, y usted está haciendo por amor lo que Cristo hizo por nosotros. No en la misma magnitud, pero sí lo estamos imitando a Él. Andar en amor. Por amor a Dios, tú mismo empiezas a agradarle a Él, a Dios. Y cuando tú quieres agradar a Dios, entonces tú ya dices: no quiero pecar. ¿Por qué? Porque eso desagrada a Dios.
Ok, si agradar a Dios entonces es vivir bien. Si lo que a Él le gusta es que yo haga esto, pues lo voy a hacer porque lo amo. Y no es como, el ser cristiano es solo prohibiciones y no, que sufrimiento. No, porque es que tú amas. Como amas a Dios y estás imitando a Cristo. Él amó al Padre y Él dijo: yo no hago mi voluntad, sino hago lo que me envió. Las palabras de mi Padre son las mismas que yo digo, no hago nada más. Y uno dice: ¿y Jesús? Pues eso mismo nosotros debemos hacer. Eso es imitarlo a Él, andar en amor. Entonces el motivo más grande para tu santidad es lo que tú amas a Dios, que tú lo amas. Ahora, ahí tienes una gran ayuda, que el Espíritu Santo en ti mismo ha cambiado tu naturaleza y Él te fortalece para. Esas son las rayas del tigre. Y quiero preguntarte a ti en esta tarde, esta noche, ¿cómo estás evidenciando en tu vida quién es tu Padre? Tú no puedes engañarte. Lo que se ve es lo que eres. Lo que los demás ven es lo que tú eres. No puedes engañarte. Lo que se ve. ¿Qué ve la gente de mí? ¿Que soy hijo de Dios? ¿Qué ve la gente de mí? ¿Qué clase de persona ven que soy? Esta mañana hablaba con unos compañeros en el trabajo y dos de ellos, uno mencionaron algunas cosas terribles. Uno dijo: no, yo tenía un familiar de un familiar. Tenía unos negocios aquí en Colombia, pero era muy tramposo. No, eso terrible. Tan tramposo era que eso le pidió plata prestada a los bancos cuando ya tenía la visa para irse a Estados Unidos, y se fue y no pagó. Dijo: tanto, esa gente no puede volver a Colombia porque pues, se fue debiendo un poco de plata. Pero un poco de plata es un poco de plata. Y dijo: imagínate, y se fue a vivir a Estados Unidos. Y adivine qué se puso a hacer, me preguntó. Yo no sé qué se fue. Le dije: a hacer trampas. Dijo: se volvió pastor. ¿Qué predica un hombre así? Y él me decía, el que me contaba esto me decía, y yo pensé que se volvió pastor, o sea que cambió, que bueno. No, eso es un negocio. Y esa clase de personas lo que están demostrando es que no son hijos de Dios, pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesús. Y el otro profesor se unió a la charla y dijo: si yo también aquí en Colombia, en la universidad me tocó trabajar de celador, pues porque eso para pagarme, y trabajé ahí y la empresa se acabó, y después el hombre se volvió también pastor y siguió ahí con otro negocio. Uno está en Estados Unidos y otro está aquí en Colombia. Terrible ese pastor. Pero tú, ¿cómo vives? Porque nos escandaliza ese pastor ladrón que pisotea el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Pero acaso tú no piensas en cómo vives tú? No, es que no necesitas ser pastor para pisotear el nombre de Cristo. Necesitas solamente negar quién eres. No, es que por eso es que, pastor, yo no digo que soy cristiano. No interesa, porque finalmente Dios ya sabe quién eres tú. Tú mismo lo sabes, y aunque lo niegues y aunque lo ocultes, estás pisoteando el nombre y negando a tu papá. Negándolo. Lo que se ve, lo que la gente ve en ti, es lo que eres. ¿Y realmente estás demostrando que eres un hijo de Dios? No puedes negar lo que eres. Sí, pastor, yo no niego que soy cristiano, pero entonces, ¿cómo se comporta? Pastor, ahí sí como que la embarra uno mucho. No, pues no es que usted hable duro, que es cristiano, es que también se porte como debe ser. Porque estamos representando a nuestro Padre. Hijo de tigre sale pintado, y las rayas que tú tienes son las mismas que evidenció nuestro Jesús en la tierra: santidad, obediencia, amor, compasión, misericordia. Todo eso es lo que tú debes evidenciar. ¿Se está evidenciando en ti? Póngase en pie, por favor.
Y quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y piensa un momento en esto. Dios ya te ha hecho en ti cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas maravillosas en nosotros. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás demostrando que eres un hijo de Dios? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Señor Jesús, gracias porque al morir en la cruz del Calvario nos permitiste, nos diste la posibilidad de estar en paz con Dios. Y ahora, como hijos de Dios que somos, ayúdanos a hacer las cosas correctamente, a demostrar que somos tus hijos, a andar en amor, a imitar a nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Ayúdanos, perdónanos por las veces que fallamos, que te negamos de manera inconsciente y a veces de manera consciente nos quedamos callados. Por favor, Señor, perdónanos y ayúdanos. Queremos ser dignos representantes tuyos. Queremos ser hijos que te dignifican, que levantan y llevan adelante tu nombre. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias por lo que tú haces en nosotros. Y gracias por lo que sé que harás, que nos ayudarás a ser mejores hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.